Bueno, damos comienzo a la presentación del libro El peronismo en la revolución conservadora. Mi nombre es Adriana Rodríguez, soy directora de Editorial Almaluz y voy a presentar al profesor Carlos Fernández Pardo, por quien pido un aplauso virtual de todos nosotros, que estamos hoy deleitando este nacimiento de el peronismo en la revolución conservadora. Dicho esto, le voy a pedir a la profesora Carmen Terrezza que haga algo muy breve respecto al currículum del profesor, que es enorme y todos lo conocemos en líneas generales. Para el que no lo conoce, va a saber un piquín de algo. Bueno, buenas tardes. Carlos Fernández Pardo, licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires, y doctor en Ciencias Políticas, Universidad de El Salvador. Es autor de numerosos artículos y libros sobre teoría política clásica y contemporánea. Entre algunos de sus libros tenemos Frantz Fanon, Socialismo Nacional, el poder peronista en marcha, este libro en colaboración con Alfredo López Rita. Otra de sus obras es Teoría Política y Modernidad, Economía y Sociedad de la Pobreza en las Provincias Argentinas, la OIT en la Política Mundial, Gaetano Mosca, Gobierno y Clase Dirigente, Carl Schmitt en la Teoría Política Internacional, de muchos años, en colaboración con Leopoldo Frenkel, ha escrito Perón, la unidad nacional entre el conflicto y la reconstrucción. Otra de sus obras, Zorros y Leones, y en colaboración con el doctor Alberto Hüchenreuter, escribió Versalles, 1919, Esperanza y Frustración, y El Roble y la Estepa. El doctor Fernández Pardo ha tenido un vasto desempeño en la actividad docente de grado en la Universidad Católica de La Plata, en la Universidad Nacional de San Juan y en la Universidad de El Salvador. Su actividad de posgrado se llevó a cabo como director del Doctorado de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales, Universidad de El Salvador. Actualmente dicta seminarios en el Doctorado de Ciencias Políticas e integra tribunales de evaluación. Bueno, es algo breve que quisimos decir. Y queremos compartir un pequeño, un flash nada más del libro de Carlos. No sé si lo ven ustedes, a esto lo pueden ver. Sí. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Bueno, acá ven la tapa, contratapa, que decían, bueno, naranja, con letra azul muy, muy bonito. Obviamente las referencias que fueron recién leídas. El movimiento peronista y el cambio de época. Uno de los tantos temas que... Sí. Y realmente destacados que en el libro van a encontrar, que son maravillosos porque también nos proyecta, nos muestra un momento y una proyección. Muy bien. La famosa élite con que siempre nos habla el profesor. Y quien hiciera así algunos pasajes del prólogo que hemos destacado, Federico Tobar, licenciado en Sociología, que realmente es un prólogo maravilloso, la verdad que... Bueno, ahora sí, todos queremos escuchar al profesor Carlos Fernández Pardo para que nos cuente la motivación del peronismo en la revolución conservadora. Tu público, nosotros te escuchamos. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de la motivación del libro después. Ahora,
me voy a introducir al texto señalando primero dos cosas muy importantes. ¿Qué es una revolución conservadora? La revolución conservadora a la que yo me refiero es coetánea al peronismo del 30. ¿Qué es el peronismo del 30? Ese peronismo como lo pensaría Perón, aparentemente lo estaría pensando años antes que se produzcan los eventos fundacionales. La Primera Guerra Mundial, Perón lo observa muy bien, destruyó la coexistencia de los países europeos, introdujo mucha incertidumbre, se llegó a una paz en Versalles inaceptable y se rompió una lógica interna. Cayó también una filosofía nihilista, el descrédito, y la guerra no dejó una buena sensación a las personas. Lo único que dejó la guerra fue un culto abstracto a la heroicidad y la solidaridad del combatiente, que se manifestó como una fuerza política. Perón, ¿qué ve? Bueno, ante todo lo que ve es que está en un fuerte cuestionamiento el internacionalismo marxista, está en un fuerte cuestionamiento el rol de las ideologías en la política, y percibe también que lo que hay que conservar tiene que ver con lo que hay que rescatar, que es la identidad política. Y yo rescato la identidad política desde la tradición, no tengo otra forma. No se puede inventar las personalidades. Entonces, la revolución conservadora es una captación que tiene Perón de muy joven en su experiencia europea. No solo por haber estado en Europa, sino por tener una formación en la doctrina militar antes de ir a Europa. Siendo un joven, antes de ir a Europa ya tenía una formación militar. La característica es que no estamos acostumbrados a pensar el pensamiento militar, las doctrinas de la guerra, ni el concepto de la paz, ni el concepto del conflicto. No estamos acostumbrados a pensarlo como si fuera ciencia política en sí misma, como si no fuera un hecho sociológico y filosófico en sí mismo. Entonces tendemos en nuestros estudios, sobre todo cuando se estudian movimientos nacionales con liderazgos carismáticos, estamos acostumbrados a menospreciar, dar menos valor al liderazgo político y darle importancia al liderazgo militar. Pero Perón va a ser política, no va a ser guerra. El lugar desde donde Perón tiene que extraer estas percepciones es su formación castrense, su viaje a Europa, que le enseña muchísimo y que le muestra una consecuencia de la revolución conservadora que hay que parar y detener, y esta es la revolución conservadora, que es la guerra civil. Él entiende que, bueno, la guerra civil, de alguna manera, se habrán ido de la... es una situación que impide la existencia del Estado y por lo tanto le priva a la nación de un poder ejecutivo y de un poder importante para su defensa, para su promoción. El internacionalismo marxista fue una realidad. Perón tiene un laboratorio en el estudio de la revolución bolchevique en Rusia. Digo laboratorio porque él considera que las grandes experiencias políticas de este siglo tienen una suerte de introito, una suerte de dogma para entrar, y es el predominio creciente de las masas en la política, en las decisiones de los gobernantes. El término masas es un término de origen alemán en realidad, para designarse a mucha gente que se supone identificada y encuadrada en algo. Puede haber masas de empleados, masas de desempleados, masas de hombres, masas de mujeres, pero en realidad lo que Perón está advirtiendo es que empieza a imperar en la política el reino de la cantidad y que ya la calidad no puede ser un problema de intelectuales aislados. ¿Por qué? Porque los grandes hechos políticos nunca son dirigidos por los pueblos, sino por los líderes de los pueblos, y que de alguna manera el arte
Y el logro más grande que puede tener una cultura es generar liderazgos apropiados para cada circunstancia histórica que les toque vivir. La recuperación de la identidad es otra tarea que está en la Revolución Conservadora. A esta altura del partido, la Revolución Conservadora en toda la literatura se considera una revolución reaccionaria, opuesta a la revolución. Era característica de los revolucionarios conservadores de la época la crítica absoluta a la Revolución Francesa y al principio de libertad, igualdad y fraternidad, por creer que eran mitologías al servicio de un dominio burgués que se ejercía a través del terror. Entonces, enseña igual. La revolución bolchevique enseña más, porque a Perón lo pone ya en pleno siglo XX. La visión de Europa en general de la guerra civil. Bueno, Polonia, España, en parte Alemania un tiempito corto, y Rusia quedan ensangrentadas por la guerra civil. Vale decir, por la ruptura del principio de autoridad. En cambio, Italia, Alemania y Francia se salvan. Pero en realidad toda Europa está asistiendo, después de la Primera Guerra Mundial, a la Segunda, prepara la Segunda, y permite a muchos historiadores alemanes, hay uno muy importante, Nolte, se ha leído mucho en Argentina hace 10 años, de que en realidad Primera y Segunda Guerra Mundial son lo mismo, son una continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Que Europa no conoce la paz. Empieza la guerra en el 14, se prepara todo, se lanza en el 39, Rusia se invadía en el 41, y esto termina en el 45. Esta es una guerra civil europea. No es que pelean ejércitos, pelean pueblos. En el límite de una categoría que Perón incorpora inmediatamente cuando se crea la Cátedra de Defensa Nacional en La Plata. Y esta es la teoría de Mariscal Ludendorff, que se llama guerra total. Se ha discutido si guerra total es el pensamiento de Ludendorff de la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos de la Primera Guerra Mundial en Alemania, en Francia operaban, básicamente. O si hubo otra, algo parecido a la guerra total. Yo encuentro por la historia comparada y demás que sí, lo más parecido a la guerra total sería la guerra de Cartago contra Roma. Pero no alcanzan la gravedad de esto. No alcanzan la gravedad de esto. Entonces, es un culto a la nación, un culto al heroísmo, un culto a la muerte heroica, y ya caes en una suerte de irracionalismo que no acepta explicaciones racionales para lo que se hace a través de la historia. Aparece la idea de destino, típicamente alemana, la idea de mandato, típicamente francesa, la idea de porvenir, típicamente española, o de futuro, pero en realidad hay una cosa que todos ven en la historia. Pero yo le voy a decir una cosa, la historia, a ustedes y a mí también, nos ha enseñado mucho, pero nunca nos enseñó a evitar nada. De manera que el dicho santayana de que los países que repiten los mismos errores están obligados, es una pavada. En realidad, ningún país es el mismo antes de un error, ni es el mismo después de cometerlo. Esta Europa es una Europa desquiciada. Tiene dos fenómenos concomitantes: la irrupción de las masas en la política y la demanda de liderazgos carismáticos. Hitler tenía un carisma. No era ni más ni menos loco que cualquier otro y no quería nada diferente de lo que quería cualquier estadista. Si se le hace fácil, el hombre agarra lo que le da. En realidad, lo siniestro de todo esto es que Alemania se da cuenta de la debilidad y de la cobardía intrínseca de Francia, y del hecho tan grave que Francia ya ha desaparecido en la constelación de las potencias occidentales. Y esto lo digo pensando que hoy han sentado de una trompada al primer ministro de Francia. Esto ya es impensable, sencillamente impensable. Impensable además que sirvió para contarlo. Bueno, la Revolución Conservadora es la puesta en acción
de la idea nacional y de la tradición. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad que necesitamos? En la tradición. ¿Cómo sabemos si es verdadera? Por el criterio de la duración. No tenemos otro. Si dura, es cierta. Si no dura, es falsa. ¿Cómo vencemos al tiempo histórico? Perón dice, con organización. Él encuentra que las masas desorganizadas son las masas, no son un pueblo. La primera determinación analítica de la noción de pueblo es la noción de organización. Las masas se parecen sin organización, capaces del desborde, de las demandas excesivas. Y en el año 44, la conferencia de Perón en la Bolsa de Comercio le ata a los principales industriales, en el sentido de que ablanden un poco el trato con los trabajadores, que se incorporen a los trabajadores a la vida social, con equilibrio, porque si no, esto no va a ser controlable. Perón trae de Europa dos cosas. La primera, detecta al enemigo principal de la nación. Ese enemigo principal es la socialdemocracia, que acaba de crear la Unión Democrática. En Europa se le daba un Frente Popular. Los bolcheviques le llamaban Unión Democrática también. Acá se llamó Unión Democrática. El nombre Unión Democrática fue aceptado por los comunistas, aceptado por la Iglesia y levantado como bandera por los socialdemócratas. Esta socialdemocracia no respondía a la socialdemocracia alemana, sino a la socialdemocracia francesa. Evidentemente, Perón trae eso. Esa es una de las cosas que trae. La sensación de amenaza de la Argentina. Evidentemente, también hay otras consideraciones. La primera es que, como hombre de formación militar, él va a ver las doctrinas militares, porque entiende y tiene la intuición de que las grandes doctrinas militares responden a grandes necesidades que los pueblos se han dado en un momento de la historia. Él tenía escritores preferidos. Acá debaten los estudiosos, los investigadores, si le gustaba este, si le gustaba aquel. Evidentemente, él se formó. La lectura de Napoleón fue central. ¿En qué se basaba? En la teoría de la posición central. Me quedo quieto en un centro y desparramos fuerzas a los costados hasta que se dé la batalla principal. La decisión es el nombre de la batalla principal. La decisión fue Ezeiza. Ese fue el momento de la decisión. Porque es el momento en el cual Perón puso todo. Concentró sin dispersar. Porque antes reunía y dispersaba. Reunía y dispersaba. Ezeiza fue la totalidad. Y los propios militares, antiperonistas de la época, la vivían como una gran batalla. Que perdieron. ¿Cierto? Sin explicarse fehacientemente por qué. El tema está en que estas doctrinas napoleónicas tienen otra característica. Avances paralelos y reunión de las columnas en un punto. Esto obliga a que sea una dirección que contempla el ritmo de marcha de las distintas unidades. Ustedes saben que la Revolución Francesa trajo la infantería. Porque ¿quién podía pagarse un caballo para seguir a la caballería? Los nobles. Pero no tenía plata. Entonces, Napoleón, que venía del pueblo también, es un gran artillero, creó esta idea de avance en columnas. ¿Por qué? Porque nunca ha dado un frente cerrado al enemigo. Y esto lo aplicó en Argentina también. Si nosotros tomamos la evolución táctica del peronismo, podemos encontrar la aplicación de varias teorías de Perón a casos muy concretos. Un autor de su preferencia porque dedicó todo un gran tratado a la guerra, al mando, a la conducción de la guerra, y esto es lo más importante que extrae Perón. Guerra y maniobra es lo más importante que extrae. Fue Mariscal Ferdinand Foch. Foch fue el héroe de los franceses en la Primera Guerra Mundial. Foch era partidario de la defensa estática. No debo aclararlo porque todos han visto hasta en películas los soldados metidos a atacar en las trincheras llenas de barro, ¿cierto? La defensa estática.
solamente se la derrotaba con maniobra y no tenían la cultura de la maniobra política. Foch lo observa, pero no puede corregirlo. Otro gran autor que sin duda, este sí se estudiaba en serio, fue Clausewitz. Habría que dedicar toda una charla a Clausewitz. Pero hay un concepto de Clausewitz importante que se llama fricción. Fricción es la cercanía y el toque de dos fuerzas enemigas. La fricción. Que un estado de guerra o que se aproxima siempre está en estado de fricción. Una forma torpe es lo que hoy día vemos que este es un amigo, este hay que cracharlo, eso no es fricción, porque están solos. Oigan. Y por último, yo tengo, no es que tenga predilección, siempre me atrapó un mariscal soviético famoso, un gran creador de la doctrina militar estratégica, que fue el mariscal Tukhachevsky. Stalin fusiló a Tukhachevsky y a 230 generales más en una purga por traición, porque decía que Tukhachevsky estaba en conversaciones con los alemanes. Los alemanes le dieron manija a esto, alentaron este temor de Stalin. Y Stalin era un hombre con mucho miedo. Y se asustó. Y hizo la purga famosa del 37. Después de esa purga, los alemanes dicen, bueno, se quedaron sin generales los rusos. Vamos, es la hora. Esta doctrina que marcan, la doctrina de la guerra marca simplemente el déficit del pensamiento político en general y en particular el hecho de que la política va más allá de las unidades políticas que se llaman partidos. Entonces, bueno, bajo esta formación, un grupo de oficiales forma el grupo de unificación de las Fuerzas Armadas. Estaban algunos conocidos, pasaron a la historia, otros no pasaron a la historia, que es el GO. Algunos dicen que se llamaba el Grupo de Obra de Unificación o Grupo de Oficiales Unidos, el GO. Gracias a un historiador que falleció hace poco, Potash, norteamericano, encontramos las actas del GO. Las actas. Y si uno se detiene en las actas del GO, se va a dar cuenta que eran neutralistas en política internacional, simpatizantes del eje, pero no actuaban en esa función, eran neutrales. Y va a encontrar también que, bueno, que todas estas doctrinas están ahora pensadas en función nacional, porque este es un grupo que se propone el reemplazo y la promoción de un modelo del país cuando ya queda derrumbado prácticamente el conservadorismo tradicional. No era la fuerza más reaccionaria para el modelo de Perón, que sin duda era el radicalismo y el socialismo. Nunca produjo socialismo más intelectuales y más literatura que en esta época. ¿Por qué? Porque los socialistas, alentados por Francia y seguidores de la realidad argentina, estaban viendo que en el ejército se estaba formando un grupo, una logia militar, que los más inteligentes de ellos, algunos había acá en Argentina de ellos, imaginaba que era la logia Lautaro. La logia Lautaro del siglo XX, efectivamente, podemos decir que fue el GO. Así como la logia Lautaro apoyó a San Martín, porque era el partido político de Moreno y San Martín, así también el GO era exclusivamente cerrado a militares de graduación media y alta. Ellos se sometían a votación, discutían y demás. En ese momento el ministro de Interior era el general Perlinger. Perlinger no ocultaba, en el mundo lo sabían y acá también nadie se preocupaba. Piensen en la época, estamos hablando del 40, 39, 38. Perlinger era muy ligado al nacionalsocialismo y a Berlín, era un hombre muy ligado a los alemanes. Los yanquis lo sabían. Quisieron reemplazarlo a Perlinger. Para que no le quiten el cargo al GO, el GO propuso otro general en lugar de Perlinger y fue el general Sanguinetti. No sé con qué le pagaron, con una intervención en provincia y demás, pero por mayoría de unos votos se impuso Perón y su gente en el GO. Hay un arte en la política
¿Qué es la conspiración? Las conspiraciones que fracasan no terminan como en la Italia de Maquiavelo, con la cabeza de los demás. Se pierde prestigio en una conspiración perdida. Evidentemente, el nuevo gobierno ya está listo para dar el golpe de 1943. El 4 de junio del 43 se decide derrocar a Castillo. Castillo era un dirigente conservador, tipo criollo, dirigente conservador. No era despreciado, era el vice de Ortiz. Pero el tiempo histórico le toca al GO es importante, porque en el año 41-42 muere Ortiz, Alvear y algún otro dirigente importante más. Se queda, el país no tiene sucesión. Justo. La gente de Justo. ¿Quién es la gente de Justo? Entre ellos Perón. Justo tiene una logia, la logia San Martín, que empieza a aparecer la diferencia con algunos ortodoxos del GO. Muy simple, porque, muchachos, si derrocan el gobierno de Castillo, por favor llamen a elecciones. No, si tenemos todo el poder, no. Llamen a elecciones y legitimen el nuevo Estado. Los militares se aceptan. Y el peronismo nace el 4 de junio. Esta es una versión. El 4 de junio. Otros dicen, no, nació el 17 de octubre. Bueno, acá viene ya la polémica historiográfica. Con mucho mérito, hay que decir que el 17 de octubre fue una presencia, una batalla, un logro del laborismo, del Partido Laborista, de los laboristas. Los laboristas eran socialistas a la occidental, no ligados a Europa, ligados a Inglaterra y a Estados Unidos. Evidentemente, el 17 de octubre, bueno, la gente salió y nadie le preguntó si era laborista o no. Pero Perón sabe que lo ha liberado el movimiento popular y la debilidad de los jefes militares de la época. Este es el nacimiento, ¿no es cierto? El nacimiento. Yo en mi libro trato la cuestión de la revolución conservadora y demás, y me intereso en contextos, irradiaciones, contornos, porque la historia del peronismo hay que someterla a revisión. Y si uno revisa sin tocar los orígenes, no revisa nada. Evidentemente, lo que es el peronismo como régimen está muy estudiado, hay miles de libros. Hasta Piña escribe libros de eso. Lo que es el peronismo como partido también ha sido estudiado por jóvenes investigadores. Estudian el tema del partido. Pero nunca le dio mayor importancia al partido, llegado el punto que quería crear un partido único de la Revolución Nacional. Le dijeron, no, es una palabra que suena media rara, bueno, pónganle lo que quieran. Se le puso al final Partido Peronista. Pero hasta el día de hoy no ha logrado ser un partido. Si le retiro al Estado, no ha sido un partido como los conservadores, nacional. Nacional quiero decir, no antinacional. Nacional quiero decir por el alcance geográfico. Esta situación interesa hoy, quizás menos en la época que estoy escribiendo este libro. ¿Por qué hoy? Porque hoy la característica en la Argentina están desapareciendo los partidos nacionales. Radicalismo no hay más, hay muchos radicales. Algunos siguen al Peludo, otros tienen en memoria de Alfonsín, ¿verdad? Hay muchos peronistas, pero no hay un peronismo, porque no hay una conducción. Y lo más importante que genera una fuerza política es una conducción, porque la conducción bajo al mando y del mando a la disciplina. No puedo emprender acciones ni maniobras orgánicas si no tengo una conducción. Dice, bueno, pero hoy la conducción la puede hacer la televisión. Es trampa para hoy y para mañana también, porque la gente quiere carisma. ¿Pero qué es el carisma? Bueno, el carisma es un don intransferible, atado a la persona, es una noción más bien luterana, y el carisma es un destino. El problema es que el líder carismático
asume que está en el mundo y en la vida para cumplir un destino. Y si la gente ve el destino encarnado allí, apoya el carisma y lo sigue. Por eso la gente que no entiende esto, bueno, y Perón convencía a todos. No, convencía a lo que yo estaba convencido. Este es el punto. Perón convencía a los que no estaban con él. En ese sentido, el trato del enemigo y de la amistad en Perón es diferente de la guerra. El perdedor, el que perdía con Perón una batalla política, no iba preso. Se iba de la política directamente. Esto es claro. Y Perón incorporado. Va a decir que la conducción de Perón fue incorporativa. El carisma era más grande que el cargo. En el sentido de que yo te derroté, bueno, no pasa nada, vení, ahora sos nuestro. No perseguía, no hacía falta perseguir. Porque la persecución en realidad se vive en la derrota, en la intimidad de una derrota. No hace falta perseguir a nadie, ni escrachar a nadie. Hubo momentos violentos en que se desmadra parte del funcionario argentino, que también con Perón tenía sus resquemores, porque Perón no era un estatista. Perón quería un Estado fuerte que cumpliera con lo que tenía que cumplir. Y si no, póngale llave y cerrelo. Que el pueblo se arregle con su líder y se resuelvan sus problemas. Este es el tema. No era estatista. Esto no cae bien si yo pienso el Estado como el lugar de los negocios, que es como se piensa hoy. El político en general maximiza presupuesto. Yo he escuchado un cargo del Ministerio de Economía hace años, ¿no? Me dieron tal cargo. ¿Y cuánta plata manejas ahí? ¿Qué tenés? No hay plata para manejar. Cámbiate de cargo. Anda a otro lado. Oigan, y el Estado crece por demandas económicas. Si no las puedo satisfacer monetariamente, crece la estructura. Y se genera un enemigo nuevo, la burocracia. La burocracia estatal quiere ponerle rodillas a las conducciones políticas. O las coopta y las compra, o las quiere poner rodillas. Ahora, el Estado crece de acuerdo a la complejidad de la sociedad. Hoy está creciendo demasiado. Esto es una barbaridad. ¿Y quién lo paga? Eso se paga. El Estado siempre tiene plata. Sí, mientras tenga plata. Pero, ¿por qué no la pone al otro lado? Esta es una cosa que tenemos que discutir. El estatismo de Perón es falso. No era estatista para nada. Tenía que el Estado era una herramienta de conducción y realización. Pero el Estado no pone metas políticas. Como que me puede decir un secretario de Estado determinó. No determina nada. Un secretario de Estado, al igual que un ministro, obedece en directiva de una conducción. Ahora, si el que conduce no conduce, lo conducen a él. Entonces es interesante tener en cuenta esto de la burocracia. El liderazgo de Perón está claro. Yo un poco lo planteaba acá. Era un liderazgo centrado en la persona y era un liderazgo apoyado en el poder militar. Entonces, el primer componente del peronismo es una alianza de oficiales, militares, profesionalistas y peronistas. Yo releyendo el otro día listas, había por lo menos dos tendencias. Mi tío abuelo, que era general, no era peronista. Estaba en el centro justista desplazado. A ese lo barrieron, como varios más. A Perlinger también, barrieron a mucha gente. Después se lo ve en otros cargos por ahí, al coronel Perlinger. Pero si Alemania va a la guerra, Perlinger era embajador. Si Alemania perdía, quédate piola y no haga más política. Entonces este punto es muy importante de tener en cuenta. Perón sí, lo primero que hace es un frente. ¿Qué frente? ¿Con las masas? No. Entre militares profesionalistas y hombres del Go. Ese es el frente. ¿Y el peronismo cómo nace? Así. Con una decisión militar. ¿Alcanza? No alcanza. El paso siguiente, al 4 de junio, es legitimar, plebiscitar
en la Plaza de Mayo, el 17 de octubre, plebiscitar esa revolución que ya se dio el 4 de junio. Lo llamamos revolución, sí, revolución conservadora, porque Perón lo hace para que no venga lo otro. Lo que pasa es que no leemos cosas, documentos políticos de la época, sobre todo el Partido Comunista, que siempre pone la inteligencia donde pone los socialistas, ponen la gente. Hay un documento de Codovila que se llama ¿Cómo abatir al nazi-peronismo? En la visión de Moscú, ¿no? En la visión de Moscú. Incluso cuando Perón crea los organismos laborales, de acuerdo a haber leído en la prensa de ellos, los comunistas se burlaban. Porque no entendían que el grupo de coroneles se metiera en la cuestión obrera, siendo los comunistas un partido que tenía experiencia en eso. La tenía en Rusia, en América Latina no la tenía, y en Argentina menos, no la tuvo nunca. Pero bueno, tenía sus cuadros. Y el cuadro es un tipo que sabe de dónde viene y a dónde va. Eso está claro. El cuadro político en cualquier organización es aquella persona a la cual en estado de soledad es capaz de producir la línea política correcta. Un cuadro nos pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Interpretan? No. El cuadro siempre sabe lo que tiene que hacer, porque tiene la doctrina adentro. No se la dan por manual. Este fenómeno nos pone ante el 17 de octubre. ¿Qué fue el 17 de octubre? Porque había militares que no se querían plegar. Y había militares que querían reprimir. Toda la gente de Rawson y todos los que van a ser después los veteranos gorilas del 55 querían reprimir. No había clima. No había clima. Sosa, Molina, Lucero, los generales que estaban con Perón, le aclaran que se quede tranquilo. No hay clima para eso. No se van a atrever. Y Farrell, el presidente de la Nación, sale en defensa de Perón. Lo dejan libre a Perón. Tienen preso unos días y lo dejan libre. Este encuentro, llamemos a en principio del pueblo, con élite militar, va madurando hasta que esa élite es gobierno que maneja el arma y maneja un área muy importante del Estado, sobre todo las industrias básicas. Hablo de Sabio, Vicat, Cernadas, que era un profesor de Perón. Hay gente que se empieza a ocupar del agua, de la luz, las comunicaciones, el transporte. ¿Sobre qué base? ¿Tienen experiencia? No, pero saben que en la Segunda Guerra Mundial se jugaba petróleo, se jugaba transporte, se jugaba. Entonces comienzan a estatizar y a nacionalizar. Pero es la revolución conservadora la que estatiza y nacionaliza. Y no se lo da a los burócratas. Por eso Perón dice, no, prefiero llamarlo a un hombre que hace negocio como Miranda y no trae 40 expertos. No me sirven los 40 expertos. Porque los ingleses juegan doble. Para decir pavadas te van a dar un tipo de Oxford, pero para los negocios viene un especialista. Esta alianza, este encuentro, hace que esta masa comience a quedar encuadrada tras la creación en el 45 de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ya empieza a ser encuadrada. Del sindicalismo hay otra visión, tema también discutible. Si el sindicato fascista en Italia es semejante a este, hay variantes de quinto tipo. Porque eran las experiencias que había en la época. Nosotros no podemos pensar este siglo con la idea de 1940, ni 1940 como si trajéramos del futuro. Nosotros éramos el futuro del 40. Y si le dijéramos al 40, no, la cosa viene así. No, tenemos que adaptar nuestro punto de vista, ¿verdad?, a los conceptos que exija la situación. La situación. En realidad en política se habla de situación, no del caso, de situación. ¿Por qué? Porque el hecho político es una acción política. Por lo tanto, no es un hecho de la naturaleza. El hecho es la lluvia. Pero la política, es decir, con ligereza decimos que es un hecho. En realidad es una acción. La acción política genera acciones.
segmentadas, más amplias, más extensas. Bueno, el 17 de octubre ha empezado Perón el diálogo con los dirigentes sindicales. Hay una corriente sindical importante que Perón la saca del medio, porque ya era abiertamente dirigida por Estados Unidos, que era el laborismo, el Partido Laborista. Y hay otros nuevos dirigentes que vienen del laborismo, porque todos venían de alguna parte. Entonces, como decía Stevenson, todos vivimos de vender algo. Bueno, había muchos dirigentes que venían del viejo laborismo. Lo escuchan a Perón y se prenden. Sí, me interesa este mensaje. Uno es Espejo. Espejo es un tipo interesante en relación a Perón. Porque Espejo, yo lo llamo un trotskista blanco, Espejo, como Bandor, tenían la idea de que el gobierno debía ser manejado por la CGT. O sea, que el gobierno nacional era la CGT. Y Evita, su líder. Y Evita se prende en esto, ¿no? O la agarran o la enganchan en este tema. No dura mucho. Sosa Molina lo va a ver a Perón y le dice, bueno, hay malestar en Campo de Mayo por lo de Evita. Y esto termina. Evita igual se estaba por morir. Pero este tema de CGT Partido Obrero, CGT Gobierno Nacional, ténganlo en cuenta en la historia del peronismo. Hoy esa opción está derrotada. Porque no hay prosperidad, no hay empleo, no hay prestigio. El sindicalismo está derrotado. Son pequeños empresarios para cuidar lo que les queda. Bueno, el libro de alguna manera ve esto. Esto ya está formado entonces el movimiento peronista. Es un movimiento. Es un movimiento. No es un partido. En esencia es un movimiento. ¿Su línea cuál es? La unidad nacional. ¿Y cuál es la línea del partido? Bueno, las reformas que haya que hacer por vía legislativa. Porque el partido elige diputados y senadores que votan. Y por último queda el régimen peronista. Del régimen peronista yo no escribo nada, porque también les digo, de esto se escribe todo, casi todo. Bueno, uno siempre todos los días encuentra cosas nuevas. Pero por régimen peronista es el régimen de gobierno. Políticas agropecuarias, industrial, ¿oigan? Ministerios, ese es el régimen. Cuando Perón se va, el régimen se va hacia el liderazgo. ¿Qué era el Estado? ¿Qué era el Estado? Y los militares lo ocupan en el 55. Esta es la línea general de pensamiento. ¿Qué encara ahora el peronismo? Lo primero es una planificación estratégica. Lo segundo es la organización social. Y lo tercero es la mancomunidad ideológica. Me parece que el concepto de comunidad organizada reúne estos tres aspectos. Perón encara la planificación. No se ha dado mucha importancia al hecho de que no eran industrialistas o dejaban de ser industrialistas por placer. No, la Segunda Guerra Mundial había enseñado que se hace con petróleo, con minerales estratégicos, si no la perdés. Como Alemania no tenía petróleo, puso la industria química a laburar a full. Y la invasión a Rusia se debió a eso. Rusia tenía petróleo y trigo. La Argentina tenía trigo, pero no petróleo. ¿Y dónde estaba el petróleo? Cerca de Stalingrado, a 200 kilómetros. ¿Y por qué no fue a Moscú? Moscú no tenía importancia estratégica. Era una imagen. Que caiga una capital es una conmoción. Pero vos no mantenés sin dar de comer a tus tanques, a tus aviones, con el nivel de consumo que tenían 5 millones de soldados. Este es un primer fenómeno. Uno lee cosas de Baldrich, de Mosconi, de Perón, de Cernada, cualquier militar de la época va a atacar directamente la cuestión económica. Perón toma el problema social, pero estos van directamente al punto de los recursos. El poder es una combinación de recursos materiales. Muchas veces uno dice también de prestigio,
y de influencia. Cuando llega Perón al 40 y pico, el prestigio no está deteriorado en la Argentina, pero estamos librando choques importantes con Estados Unidos. Tratamos de ganar voluntades. General Bush en Brasil, Villarroel en Bolivia. Villarroel en Bolivia. Tenemos amistades con militares chilenos, con militares también brasileros, pese a que el acuerdo no se puede hacer. Por eso esto de la unidad latinoamericana es una cosa interesante, necesaria y un poco cómica, porque somos muy pocos países que podemos aspirar a una negociación a escala del continente. Si no se ponen de acuerdo Venezuela, Cuba, bueno, se ponen de acuerdo en generar una subversión. Hay un punto del libro que de lo siguiente. La idea de América Latina, pero no tiene. Hay una época que es más bien hispanista el mensaje, la América hispánica. Otros dicen, bueno, que no, que es la América India. Perón dice, sí, bueno, tiene razón también, es la América India. Pero nuestras relaciones fuertes fue con algunos dirigentes latinoamericanos importantísimos, amigos de Perón, donde había el carisma reflejaba influencia y atracción. Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Gustavo Rojas Pinillas en Colombia. Nosotros, y el peronismo en general, le debería agradecer al general Pérez Jiménez que haya permitido que, no bien cayó Perón, las primeras reuniones de la resistencia, del comando peronista, se hicieron en Caracas, bajo la protección de los servicios de Pérez Jiménez. Pero acá había presión de Buenos Aires. Y esa presión que indicaba que Perón no puede estar ni vivo ni viviendo en América Latina. Y sin embargo, Pérez Jiménez, contra la opinión norteamericana y demás, lo asila Perón, pero en un momento dado le dice, miren, me van a derrocar la semana que viene. Va a haber un golpe contra mí, manejado desde la Argentina. Lo preside el almirante Wolfgang Larrazábal, íntimo del almirante Rojas. El Perón dice, bueno, no voy de acá, sí, tiene que irse. Y lo recibe en la República Dominicana Trujillo. Pero estas son relaciones de líderes personales. El mensaje de Perón a América Latina llegó, yo creo que la izquierda barrió todo eso. Pues la revolución cubana, a la larga, es el gran enemigo que el peronismo tiene que enfrentar. Porque ofrece tres cosas: un liderazgo carismático, además mientras vivía Fidel, una vía al socialismo latinoamericano, y tercer, un apoyo incondicional de la Unión Soviética. Y Perón está exiliado. ¿Qué puede ofrecer? Pero queda claro también que las cosas que han pasado en Argentina, y acá me saco un poco del libro o salto más al presente, nos indican varias cosas. Lo primero, que entre Cuba, Venezuela, Guatemala, maras, narcotráfico y guerrillas, selva peruana, Ayacucho, Sendero Luminoso, triunfo de la izquierda en Bolivia, acceso a la Argentina en total condición de libertad, y las villas cercanas a la capital, las villas peruanas, donde hay mucha gente de Sendero Luminoso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que está resucitando, está reviviendo una de las tres vías que tiene Argentina hoy, a mi opinión. La primera es tomar el sendero de un socialismo latinoamericano. ¿Y quién conduce eso? Bueno, no tiene jerarquía ni crédito internacional. Maduro. Pero está aguantando porque lo están aguantando a él. Un socialismo latinoamericano. Entonces, la segunda vía
es la de nuestro presidente, dispuesto a llevar todo el peronismo a la socialdemocracia europea. Socialdemocracia, uno de cuyos grandes funcionarios fue el exministro radical Jesús Rodríguez. Es como si le enseñara que no, trae el peronismo a la socialdemocracia y le damos una clase de derechos humanos. ¿No? Y la tercera vía es la presencia de la Iglesia, que como en la época del Concilio Vaticano II, yo sigo insistiendo en que va a tener que ver y que hablar en la futura conmoción latinoamericana. Ya acá, ¿qué pasa con el peronismo? Bueno, el peronismo es una designación, un universal abstracto, porque sin conducción es impensable, como historia es razonable. ¿Qué dice que es impensable? Que yo no puedo pensar un auto sin ruedas y no puedo pensar un movimiento sin liderazgo. Entonces, ¿cuál es el estado del peronismo? También está desapareciendo el Partido Justicialista como partido nacional de gran alcance. Cosa curiosa de Argentina, porque del lado conservador, los conservadores nunca, jamás hicieron un partido nacional. Eran caudillos. Rodolfo Moreno, Arodó, Castillo, Catamarca, que fue el vicepresidente de Ortiz. Un partido, ¿no? Generalmente lideraba una provincia poderosa. Buenos Aires, Mendoza. Perón trajo ese apoyo. Se llamó la Junta Renovadora. Ahí estuvo el más grande para mí, conservador de los últimos 20 años, Rodolfo Moreno. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, un aplauso para el profesor. No da tiempo, ¿eh? Sí, no, un aplauso, la verdad que es maravillosa la ponencia de este libro. Yo le pedí que no contara mucho, pero bueno, Fernández Pardo siempre también nos da nuevas aristas. No, pero leerlo para conversar. Porque tiene que comprar. Hay que vender el libro, digo yo. O sea que el libro se está vendiendo en las cadenas de Cúspide, Jenny, Rosasa y Lorenzo, en las plataformas de Editorial Almaluz. Y bueno, si alguien desea hacerle alguna pregunta al profesor, tenemos poco tiempo, pero le damos ahí la palabra, creo que a Néstor Calderone, que creo que quiere, se habilita su, a ver, Néstor Calderone, a ver, creo que es él el que está. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno. Una breve, muy breve porque no lo conozco. Mencionaste el dirigente conservador más importante de los últimos 20 años, mencionaste a Rodolfo Moreno. ¿De dónde? La provincia de Buenos Aires. Sí. Pero ¿en qué año actuó él? 30-40. 30-40. Él perdió una interna con los observadores y bueno, lo mandaron a Japón de embajador más. Fue un gran intelectual además, Rodolfo Moreno. Y fue una suerte de padrinazgo de Solanorio. Conservador popular, con el tiempo. A ver si tengo alguien que quiera hacer otra pregunta. Gracias, Carlos. No, por favor. Siempre recreando. A ver, ¿a quién tenemos que quiera hacer una pregunta? A ver, no lo veo, no tengo el Caballero. Ahí apareció un nombre. Bueno, que se desmutee porque él tiene su autonomía, pues está muteado. Caballero, a ver. Es un compañero niño. Que le interesa que se tiene que desmutear él. Caballero, acá. Sí, hola. Lo que pasa es que en el ambiente en el que estoy hay mucho ruido. Ah, bueno. Por eso prefiero silenciarme. Sí. Gracias. Bueno, está bien. Pensé que iba a ser una pregunta. Se veía en movimiento por ese motivo. La hice en el chat.
A ver. Adriana, la hice en el chat. No la vi. ¿Podría, por favor, ahondar en la implicancia del Vaticano II en estos procesos? Gracias. Bueno, el Vaticano II obviamente ya pasó, lo mencioné, como un ejemplo, como un precedente de la intervención activa de la Iglesia en América Latina y en la guerrilla latinoamericana. Yo me acuerdo de la época que se publicaba Cristianismo y Revolución, hablo del 68, 67, ya se empiezan a formar algunos cuadros que van a redimir al pueblo y al alma en la lucha revolucionaria. Bueno, esta es una participación de la Iglesia, ¿cierto? Importante. Me refería a esto, no que se copie el concilio, no, que ocurra un fenómeno orgánico parecido a la presencia de la Iglesia en Latinoamérica a través de un modelo territorial, pastoral, de demandas sociales activas. Pues no puede aparecer la Iglesia en América Latina rezando. Se pide algo más. Camilo Torres fue un sacerdote de ellos, que estuvo en la guerrilla. Bueno, a ver quién sería alguna otra pregunta para hacer. Las buenas preguntas son las que uno no sabe contestar, pues te obligan a... Ahí está Norberto que va a preguntar. Sí, ¿cómo no? Hola, Carlos. Sí. Creo que hace mucho, yo soy Norberto Singoni. Creo que hace muchos claro, no me iba a acordar. Hace muchos años anduvimos caminando por la misma huella, ¿no? Bueno, te felicito y te quería preguntar, mira, hay un tema muy actual. Yo escribo en algunas web que a lo único a lo que llego, ¿no? En la revista Movimiento he publicado algunas cosas. Te quería preguntar porque está el tema kirchnerismo y peronismo, está muy vigente y veo que entran al ruedo un montón de gente que no solamente no ha estudiado el peronismo, sino que ni siquiera tiene la experiencia vital de haber vivido como hemos vivido nosotros 40 años de las buenas y de las malas, ¿no? Es verdad. Y como dicen por acá, a las duras y a las maduras. Pero en vez de preguntar o de encararlo por el lado de si el kirchnerismo es peronismo o no, yo te quería preguntar, y en todo caso si los compañeros están de acuerdo también charlar un poco sobre el tema, ¿qué queda del peronismo original? Ya que vos sos un estudioso del peronismo, si queda algo. Yo también he escrito un par de libros sobre el peronismo y creo, corregidme, que el peronismo original estaba basado primero en la incorporación de los obreros a la cosa pública, es decir, Remorino, Borlenghi, Mercante, si bien era coronel, toda su familia era sindicalista. Y como dice Page, que es uno de los mejores biógrafos para mí, Joseph Page, dice que los mismos peronistas sentían una satisfacción cuando uno de ellos entraba, por ejemplo, en los agregados obreros, o en el ministerio, o en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo segundo era la planificación, que se debió a Figueroa. Fue un gobierno que Perón planificaba. Sí. Que fue un gran aporte, Figueroa. Te voy a decir una cosa, si me disculpas. No, sí. El ataque era tan soez por parte de los comunistas que ellos decían, era catalán Figueroa. Era exiliado de Primo de Rivera. Y hablaba mucho con Perón. Y decían, 3 horas habló Perón y otras 3 el catalán, para explicarles el plan de la nazificación. Sí, y dicen que era emocionante cuando largan el plan quinquenal, porque estaba Figueroa al lado, y estaban planificando el futuro. Bueno, otra característica además de la planificación y la incorporación del trabajador, cosas que es imposible repetir hoy, es el pacto social. Como vos bien dijiste, toda la creación del sindicalismo permitió, es decir, un pacto social, que es una de las características. Bueno, y hay varias características más que no se pueden repetir hoy, para mí, ¿no? Esta es mi opinión. Entonces, más que kirchnerismo, peronismo,
y te la dejo picando, es que aquel peronismo original no existe más. Y es muy difícil de recrear. Vos no podés recrear lo que murió. Estás Correcto. obligado a crear, no a recrear. Correcto. El tema de Kirchner, yo pongo fuera de discusión. No, eso no es peronismo, es otra cosa. Correcto. Digna y adecuada a la generación, pues nosotros la batalla generacional la perdimos. La última generación justicialista somos nosotros. Somos nosotros. Yo tengo 75 años. ¿Somos la última generación? Sí. No sé si estamos para darle ejemplo a alguno. Pero de todas maneras, el liderazgo de Kirchner, liderazgo. Es carismático para la juventud. Bueno, no es carisma general. Es un atractivo especial por algo que tiene de displicente, de provocador. En fin, pone a la gente contenta, se creen que los yanquis no anotan lo que le hiciste en Mar del Plata al presidente de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? No. No, es otra cosa. Vamos a decir, ¿qué es? ¿Es un movimiento? Bueno, no, tiene una estructura celular. ¿Y de qué? ¿En dónde se apoya? En intendencias, en cargos de representación política, bien ganados con sus votos. ¿Y qué se propone? Bueno, cosas dignas. Liberar el país del imperialismo. Bueno, que el imperialismo se cae. Desde que yo nací se cae. En fin, no. Su cercanía con Chávez, todo eso no va. Pierde capacidad y dignidad quien viene del peronismo. No puede andar en eso. Uno puede verlo, aceptarlo, son decisiones de los pueblos. Sí, son decisiones de los pueblos. No, yo lo respeto mucho. Kirchner fue un buen gobierno desde el punto de vista de la gente. El de Cristina menos. Y ahora están casi en caída libre esto. Bueno, ya tienen... Acá hay un problema en el funcionamiento del cerebro, del lenguaje. No, es otra cosa. Bueno, si no hay otra pregunta, que bueno, no me queda otra cosa que decir. Una mujer, a ver si te desmuteas, Ana, por favor. ¿Estás muteada? Sí. ¿Estás muteada? No, estás muteada. Ahí está. Ahí estoy. Hola, doctor Fernández Pardo. Hola. Ana Diamante. ¿Qué tal? Una pregunta, no sé si muy simple, pero sí me importa. ¿Cuál cree usted que es el futuro de la Argentina? ¿El futuro de la Argentina? Bueno, es difícil de contestar. Es una pregunta. En principio, ¿cuál es el futuro según el nivel de renta? Los que tienen mucha renta pueden vivir. Lo ven bien, otros lo ven mal. Yo no diría el futuro, sino cuáles van a ser las consecuencias de la actividad social argentina ahora. Por el campo ejemplo, de la política, del arte, de la economía, ¿cierto? Sí. No, por lo que está pasando en el mundo, tenemos que ir al mundo. Tenemos que meternos en el mundo. Yo me gustan las empanadas, ¿no? Pero vamos al mundo a ver qué está pasando. Yo le digo una cosa, yo lo había hablado con dirigentes importantes hace años, 70 y pico. Nosotros miramos al mundo recién cuando vino Perón de Europa. Ajá. Yo digo, muchachos, esto es más grande, Esto es mucho más grande. Socialismo es más grande que lo que ustedes creen. Socialismo no es Cuba. No, socialismo es Suecia, Noruega. ¿Te das cuenta? Totalmente. El primer déficit del peronismo y su primera derrota intelectual es la incomprensión del orden internacional. Uh-huh. Bueno. No digo de una geopolítica, pero no, yo tengo una opinión sobre ese punto. Perón tenía una teoría política internacional. La geopolítica no, me parece que ya con Roca se cumplió, digamos. Lo demás son arreglos posteriores. Pero una teoría política internacional, centrada en un realismo estructural, que indica que en última instancia uno ocupa en el mundo el lugar que le dan sus capacidades. Y siempre digo y se ríen, pero como no tenemos 911, exacto, tenés que pagar al sheriff. Ahora, a veces, enfrentemos al imperialismo.
Bueno, acá tenés que levantar toda América Latina. Pero un país donde un misil puede valer 20 millones de dólares y un Bacán se hace 2 mansiones, ¿qué va? ¿Te das cuenta? Es una guerra cultural. Ahí Gramsci yo creo que no sirve. Es uno de los nuevos pensadores que vale la pena leer en el peronismo. Lo demás está muy metido con el tema de los 70. Nadie puede apartarse de eso y uno sigue todavía con eso. Uno lo tiene claro, perfectamente claro todo esto. Todos muchos de acá lo hemos vivido. Pero eso pasó, 70. Sí, ya pasó. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, de nada. Estamos ya cerrando la presentación del peronismo en la Revolución Conservadora, que está en la venta, y muy agradecidos, y un fuerte aplauso para el profesor Carlos Fernández Pardo, porque, bueno, el libro ya está en la calle y está para la venta. Gracias a todos. Un aplauso. Bueno. Ay. ¿Vas a salir o querés?